Buenas noches, iglesia, Dios los bendiga. Qué privilegio encontrarnos nuevamente para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Deseo de todo corazón que todas las cosas marchen bien, que sigamos caminando con fe, amando al Señor, buscando ser luz y sal en la tierra. Dios los bendiga. Queremos recordar algunos de nuestros anuncios para esta semana. Recordarles que el día de mañana tenemos el estudio bíblico con los jóvenes, así que todos los jóvenes que puedan acompañarnos, que puedan estar, sería genial. Nos vemos a las 5:30. ¿Sí a las 5:30? Sí, 5:30. Nos vemos a través de Google Meet y bueno, es sencillamente conectarse a través del enlace y vamos a estudiar un texto muy interesante de la Biblia. Así que espero a todos los jóvenes que puedan estar allí y vamos a aprender juntos de la palabra de Dios. También el próximo domingo tenemos el culto dominical a las 9 de la mañana. Tenemos obviamente pues el culto ya presencial para que todos los que deseen venir lo puedan hacer. Recuerde todas las medidas, el tapabocas, el distanciamiento y que podamos juntos adorar y alabar al Señor. Obviamente pues vamos a seguir transmitiendo desde Facebook Live. Así que bueno, vamos entonces a tener ese tiempo y vamos a orar. Quiero invitarles para que oremos, para que pongamos este tiempo en manos del Señor. Después de pronto una jornada agitada, vamos a darle gracias a Dios y a pedirle que nos hable en este día. Vamos a orar. Señor, en esta noche queremos darte gracias por este tiempo que nos das, Padre, de aprender de ti. Te agradezco, Dios mío, que nos das tu palabra, que es la voz tuya para nosotros, Señor. Gracias por revelarnos tu voluntad a través de ella. Te doy gracias por el tema que nos vas a permitir escudriñar, aprender. Algunos lo recordaremos, Señor, pero gracias por tu palabra, Padre. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos y que juntos podamos vivir para ti, adorarte, seguirte, Señor, y honrarte. Te pido que a través de tu Espíritu, por favor, abras nuestro entendimiento y nos ayudes cada día a ser más como tu Hijo Jesús. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Definitivamente hay momentos en que fallamos a Dios, ¿verdad? Hay momentos en que nos equivocamos, hay momentos en que lamentablemente no hacemos las cosas como debiéramos hacerlas. Y hablábamos que día con una pareja de amigos de aquí de la iglesia y conversábamos acerca del pecado y decíamos que definitivamente la Biblia sí dice que una de las marcas de un verdadero creyente, lo dice en Primera de Juan, es que no practica el pecado, ¿verdad? No practica el pecado. Lamentablemente seguimos pecando, pero no pecamos deliberadamente, no pecamos, digamos, no es un hábito en nuestra vida, no lo practicamos, pero lamentablemente a veces le vamos a fallar al Señor y ahí es donde necesitamos mucho de la gracia y la misericordia de Dios. Así que hay momentos en que lamentablemente le vamos a fallar a Dios. Le vamos a fallar a Dios. Y no lo digo con alegría. La verdad es lamentable fallarle a nuestro amado Dios que nos ha amado tanto, que dio a su único Hijo por nosotros, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando le fallamos a Dios? ¿Qué debemos hacer cuando cometemos un pecado? ¿Cómo estamos reaccionando cuando cometemos un pecado? ¿Qué podemos aprender de Dios cuando pecamos? ¿Qué podemos esperar de Dios si le fallamos? Estas son preguntas que deseo que a través de la palabra de Dios podamos responderlas, ¿verdad? Así que le invito para que vayamos al Salmo 51, versículo 1. Por favor, búsquelo allí. Búsquelo por favor allí, Salmo 51.1. Váyalo buscando, yo lo espero. Váyalo buscando allí, yo lo espero. Ya lo encontró, espero que ya lo tenga. Muy bien, dice la palabra de Dios en el Salmo 51, versículo 1. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha
de mis pecados. Vamos a leerlo nuevamente. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Muy bien, meditemos un poquito qué estaba sucediendo en la vida del rey David cuando él escribe este salmo. Recordemos que hubo un momento en la vida del rey David en la que él cometió adulterio, vio una mujer que se bañaba desde la azotea de su palacio y él cometió adulterio con ella, ¿verdad? Esta mujer estaba casada con uno de los oficiales de su ejército. Así que David, al ver lo que hizo, resulta que esta mujer quedó en embarazo a causa de esa relación sexual que él tuvo con ella. Ella quedó embarazada y al David enterarse de esto, él trató de encubrir su pecado. Hubo algo que sucedió y es que seguramente él no esperaba que este pecado pudiera hacerse evidente. Pero la verdad es que un embarazo no es algo que se pueda ocultar muy fácil. Así que él quiso empezar a ocultar ese adulterio y planeó la forma de matar a Urías, el esposo de esta mujer. Y a través de varias cosas que él maquina y plantea, logra su cometido. Finalmente logra que este capitán esté en un lugar de la batalla que era muy muy fuerte y allí sus compañeros lo dejaron solo y él muere allí a manos del ejército enemigo. David fue el autor intelectual de la muerte de uno de sus propios capitanes, de un hombre leal a él, de un hombre leal a su ejército, leal a Dios, leal a su nación. Y sin embargo David no tuvo reparo en planear que este hombre muriera. Lo cierto es que David planeó todo esto. ¿Y qué hizo David con sus pecados? Y aquí es donde está lo curioso. Y aquí es aquí donde tenemos que empezar a prestar atención. Lo que hace el pecado con nuestra vida. David lo quiso ocultar. David quiso seguir su vida como si no hubiera pasado nada. Y entonces, si usted se da cuenta, David no se arrepintió. David no se arrepintió. David era un hombre que conocía a Dios. Y aquí es, mis hermanos, donde usted y yo debemos tener mucho cuidado porque el pecado es terriblemente engañoso. David quiso ocultar y no se quería arrepentir de su pecado. Y con el paso del tiempo, ese David que lo vemos en momentos muy gloriosos de la mano de Dios, cuando es ungido, ¿verdad?, por el profeta Samuel, lo vemos cuando mata a Goliat, vemos un hombre tremendamente usado por Dios. Pero aquí vemos un David totalmente desdibujado, un David muy diferente al que solíamos ver nosotros en capítulos anteriores. Este David es otro David, es un David consumido por el pecado. Y es allí donde Dios decide hacer algo. David quería vivir de esa manera. David dijo: voy a apagar el rayo de la fe, ya no voy a escuchar más a Dios, voy a seguir mi vida y nadie se va a dar cuenta de que estoy enemistado con Dios, nadie se va a dar cuenta de que yo hace tiempos dejé de amar y de servir a Dios, nadie se va a dar cuenta. Pero aquí es donde está la belleza de Dios. Resulta que Dios sale al encuentro de David. ¿Cómo lo hace? Envió un profeta, el profeta Natán. El profeta Natán es enviado de parte de Dios para amonestar a David. ¿Y sabe qué sucede? La Biblia nos cuenta que este profeta llega a donde David y utiliza un ejemplo. Bueno, no se los voy a contar a detalle porque me alargaría mucho más. Sin embargo, palabras más, palabras menos, Dios saca a la luz el pecado de David. David pensaba que solo él y algunas personas muy cercanas del palacio, y obviamente esta dama, sabían lo que había sucedido. Pero como hay un Dios que todo lo ve, entonces Dios envió un hombre, un profeta, a quien Dios le reveló todo lo que había pasado. Entonces él va y lo amonesta de parte de Dios. Y es ahí donde Dios llama a David de esa condición deplorable donde él había caído.
en rebeldía, dándole la espalda a Dios, olvidando su llamado, olvidando la dignidad que Dios le había entregado al ser ungido por él como rey. Y allí entonces David es amonestado, todo sale a la luz a través de la revelación que Dios le dio al profeta. Y entonces este Salmo 51 que hoy estamos escudriñando es una consecuencia de todo esto que le acabo de contar. Este Salmo 51 nos cuenta lo que David dijo, sintió, aprendió después de toda esa circunstancia y de esa amonestación del profeta Natán. ¿Cómo reaccionó entonces David a este llamado de atención de Dios? Miremos lo que dice el versículo 1. El versículo 1 en este Salmo 51 dice: Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lo primero que David hace después de ser amonestado de parte de Dios es que David pide misericordia a Dios. David pide misericordia a Dios. Misericordia es no darle a alguien lo que se merece por sus errores. Eso es misericordia. Recordémoslo, misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos por nuestros pecados. David pidió exactamente eso. Dios, ten misericordia de mí. David, al verse expuesto, al ver que todo estaba totalmente claro y abierto a los ojos omniscientes de Dios, que todo lo ven, David no tuvo excusas ante Dios. David ya no pudo ocultar nada. David se sintió totalmente descubierto. Y es ahí donde él dice: he pecado contra Dios. Y es ahí donde él pide misericordia. David sabía que lo único que podía decir ante Dios es que tuviera misericordia de él. Como culpable no había más que decir, solo reconocer que su falta lo dejaba expuesto al trato divino. Dios, por amor a sus hijos, les va a salir al encuentro cuando su camino está desviado de él. Note cómo Dios envió a este profeta cuando David se había desentendido de Dios. Dios por amor lo hace. Y te puedo asegurar que muchas veces cuando nosotros por X o Y motivo empezamos a caminar por sendas de pecado, Dios va a enviar personas, circunstancias, nos va a hablar de alguna manera a través de la palabra, a través de personas que están hablando la Biblia, a través de pronto algún estudio bíblico. Dios nos va a salir al encuentro y nos va a mostrar que nuestro camino no le es agradable. Démosle gracias a Dios, porque a veces el pecado nos lleva por ese engaño, donde pensamos que podemos vivir así, de esa manera, pero Dios nos ama demasiado como para dejar que nos perdamos en ese pecado. Por eso Dios nos sale al encuentro. Por eso Dios, cuando estamos por caminos que no son agradables ante Él, sale a nuestro encuentro. De alguna manera, Él nos va a hacer entender que Él nos está llamando al arrepentimiento. Él nos está llamando a dejar ese pecado. Y de alguna manera nuestro corazón va a escuchar lo que Dios nos quiere decir. En el caso puntual del rey David, Dios usó un profeta. Y este profeta vino con una revelación exacta, clarísima, con lujo de detalles de lo que estaba sucediendo en la vida de David. Y por eso David es llamado al arrepentimiento. Pero acuérdate que Dios también, además de ser un Dios de amor, es un Dios justo. No creas que por ser hijo de Dios, que por haber creído en Cristo, si decidimos rechazar el llamado a arrepentimiento que Dios nos hace, no creas que Dios se va a quedar de brazos cruzados. Porque la Biblia dice en Hebreos que Dios al hijo que ama ese disciplina. Y Dios vendrá a obrar con disciplina divina sobre sus hijos que quieren andar en rebeldía. Por eso tengamos cuidado, porque Dios también es justo. Y por su justicia demandará cambios en nuestra conducta. Pero Él nos dará, a través de su misericordia, la gracia que necesitamos para cambiar, para abandonar ese pecado. A veces estamos
encariñados con el pecado, y es ahí donde necesitamos la gracia de Dios para abandonar esos pecados que nos están desviando de nuestro gran Señor. Miremos qué dice el versículo 2 en ese Salmo 51. Dice: lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Nota cómo David pide en el versículo 2 ser lavado por Dios. Él entiende que tiene una gran mancha en su vida. Y por eso él ve su necesidad de ser lavado por el Dios 3 veces santo. El pecado es una mancha en nuestra alma y esto genera culpa. David era un ser creado por un Dios moral. Dios le dio la capacidad a todos los hombres de saber lo que es bueno y lo que es malo. Por eso cuando David pecó, quedó con la percepción de sentirse sucio e impuro. Nuestros pecados van a hacernos sentir así. Y la verdad es que no es normal que el hombre se sienta tranquilo cuando está sucio e impuro por su pecado. El pecado en cualquier persona y en cualquier lugar del mundo va a generar una percepción de impureza. Recordemos lo que hemos visto en Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, nos habla que un mecanismo que Dios nos ha dado para saber lo que es bueno y lo que es malo es la conciencia, ¿verdad? Y por esa conciencia también vamos a ser juzgados por obedecer o rechazar la ley de Dios que está escrita en nuestro corazón. Así que ese pecado, esa desobediencia, esa rebeldía, ¿verdad?, a la ley de Dios, va a causar que nosotros nos percibamos sucios, impuros, pecaminosos. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces yo he conversado con algunas personas y una de las cosas que dicen por las cuales no se acercan a Dios es que dicen: es que soy demasiado malo, soy demasiado sucio para acercarme a Dios. Y eso es una realidad. ¿Por qué nos sentimos sucios? Porque el pecado es una mancha de impureza en nuestra vida. Y mientras ese pecado esté allí sin confesar, sin apartarnos de él, ahí permanecerá esa mancha en nuestra percepción como seres espirituales. Es por eso que esta percepción que tenía el rey David, él se siente así, se siente sucio, se siente impuro. Y por eso él le pide a Dios que lo lave. ¿Sabes? El único que puede lavar la mancha de la culpa y del pecado es el Señor Jesucristo. Esa mancha, esa culpa, no se supera con películas, no se supera con viajes, no se supera con ejercicio, no se supera con comida, no se supera con sexo. Con nada de esas cosas se supera la culpa. Porque el único que tiene el poder de aliviarnos de la culpa es el glorioso Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el único que tiene ese poder. Recordemos lo que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús. Dijo: mírenlo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A través de la sangre de Jesús, el pecador recibe limpieza de su pecado. Ahora, es importante hacer una precisión. ¿Por qué la sangre de Jesús es la única que puede limpiar pecados? Tal vez tú dirás: pero Juan, en el Antiguo Testamento Dios ordenó que se sacrificaran animales y que con esa sangre se hiciera expiación por el pecado. Sí, pero esa sangre, ojo, no limpiaba pecados. Esa sangre cubría el pecado, pero no lo limpiaba. En cambio, la sangre de Jesús, que es mucho más poderosa que la sangre de los animales, esa sí quita el pecado del mundo. Es lo que dijo Juan el Bautista. Juan el Bautista no dijo: este es el Cordero de Dios que con su sangre cubre el pecado. No, él dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que solo a través de la sangre de Jesús, de la sangre de aquel hombre que vivió cada día de su vida aquí en la tierra sin cometer un solo pecado. Solo por eso, por esa virtud de santidad, es que la sangre de Jesús es aceptada como
pago por el pecado de la iglesia. Solamente por eso. Es que ningún ser humano en la tierra tiene esa capacidad, ¿sabes? Porque todos los hombres nacen de una relación sexual entre un hombre y una mujer. Pero Jesús nació por el poder del Espíritu Santo. Su embrión fue colocado en el vientre de María. Y no fue por una relación sexual, fue por el poder de Dios. Jesús no nace con una naturaleza caída como la naturaleza de Adán después de que peca. Y por esa sangre sin mancha, sin pecado, es que el hombre puede ser limpio de esa mancha de la culpa. Tal vez tú hoy estés luchando con la culpa. Y a veces sí, es necesario que nos sintamos culpables. Porque cuando le fallamos a Dios, debe venir la culpa. La culpa es algo normal. A veces tratamos como de decir, no te sientas culpable. No, la culpa es algo normal si nosotros estamos andando por un camino desagradable a Dios. Pero ahí es donde viene la buena noticia. Si tú confiesas tu pecado y te apartas, la Biblia dice que alcanzarás misericordia. Y allí es donde está la sangre del Cordero de Dios que limpia nuestros pecados. Que Él puede reconciliarnos con Dios su Padre. Nos permite estar en paz con Dios. Así que ahora leamos el versículo 3. Dice, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Miren este análisis de David, estas palabras tan llenas de sinceridad, de arrepentimiento, de honestidad, después de que es confrontado, después de que Dios sale al paso de ese camino perverso de David. David reconoció sus rebeliones. David era culpable de varias ofensas contra Dios y su prójimo. Pero antes de ser confrontado por el profeta, David había endurecido su corazón tratando de ocultar lo que había hecho. David empezó un declive dramático en su vida espiritual cuando dio rienda suelta a los bajos deseos de su carne. David se descuidó en su vida espiritual y él empezó a darle rienda suelta a su carne, a los deseos pecaminosos. Y sabe que ahí empezó el declive del reinado de David. Un declive dramático, fuerte, estrepitoso. Un rey glorioso que tuvo Israel, pero también tuvo una caída estrepitosa. Y bueno, hoy no vamos a hablar de todo lo que sucedió después de esto en su familia. También hubieron muchas cosas fuertes que pasaron en su familia. Pero David creyó en un momento de su vida que al haber pecado podía seguir viviendo de esa manera, sin anhelar estar bien con Dios. Ahí es ahí donde yo les digo que el pecado nos puede engañar. El pecado de David hizo que él buscara hacer algo. ¿Sabes qué buscó David? Adaptarse. Adaptarse a su estilo de vida sin Dios. Un brillo mentiroso, falso en su reinado. Él quiso adaptarse a esa nueva vida, a una nueva forma de vida, dejando atrás su relación con Dios y su llamado. Y sabes que esto nos puede pasar a nosotros. David entró en un grave estado de rebeldía, negándose a someterse a Dios. Por eso David dice en el versículo 3, reconozco mis rebeliones. David vivió un buen tiempo dándole la espalda a Dios. Tengamos cuidado porque si le damos rienda suelta a las pasiones del pecado, terminaremos siendo engañados por él. Terminaremos siendo amigos de lo que llevó a nuestro Salvador a la cruz. Terminaremos siendo amigos del pecado, tratando de recomponer nuestra vida de tal manera que se adopte a vivir con el pecado y abandonar nuestras obligaciones con Dios. Tengamos cuidado porque el pecado es una rebelión contra Dios. Y esto es lo que David está diciendo. Reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen. Mira, increíble cómo David relata como si su conciencia lo acusara todo el tiempo. Le has fallado a Dios. Has transgredido la palabra de Dios. Has abandonado tu llamado. Has abandonado tu comunión con Dios. Mataste, asesinaste a un hombre. Adulteraste con una mujer que era casada. Mira cómo él dice que esas rebeliones lo perseguían todo el día. Claro,
Es que ahí es donde está una de las evidencias más fuertes de que somos creados por Dios, porque tenemos una conciencia que nos dice que hemos desobedecido una ley moral con la cual fuimos creados. Pero mira lo que dice el versículo 8. Saltemos allá al versículo 8, por favor. Mira lo que dice David. Es que es tremendo. Dice, devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. ¿Sabe qué perdió David con su pecado? La alegría de la vida. La alegría de la vida, mis hermanos. Entre tanto que nosotros queramos vivir siendo rebeldes ante Dios, ocultando nuestros pecados, adaptarnos a una forma de vida sin Dios, no nos digamos mentiras. Vamos a perder el gozo. Vamos a perder la alegría. El rey David, mientras estuvo en paz con Dios, fue un rey alegre. ¿Se acuerda usted de esa escena en la que el arca vuelve a entrar a Jerusalén y entonces el rey David está danzando allí con mucha alegría, estaba en la presencia de Dios? Muy diferente a lo que él nos relata en este momento. Un David triste, apagado. Tremendo lo que hace el pecado. Por eso no juguemos con él. David fue tratado por Dios al ir en un rumbo incorrecto. Una señal muy clara de que tú y yo podemos estar transitando en un sentido que no es agradable a Dios es que perdemos el gozo. Perdemos el gozo. Perdemos la alegría. Y esa alegría viene del Espíritu Santo. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, cuando caminamos como Dios quiere que caminemos, entonces debemos tener cuidado. Porque si hacemos lo que a Dios le agrada, estaremos en gozo, en alegría. La alegría del Espíritu Santo estará en nosotros. Pero no nos digamos mentiras. Si estamos en un camino que no es agradable a Dios, perderemos el gozo de su Espíritu. A veces trataremos de encontrar esa alegría en ese nuevo estilo de vida, pero nunca podremos encontrar el gozo que viene de la presencia de Dios, cuando hacemos su voluntad. Mientras estemos entregados a vivir así, seremos quebrantados por la mano del Señor. Porque así como Él tiene el poder para restaurar, Él también tiene poder para quebrantar. También tiene poder para quebrantar. Y eso es lo que David dice en ese versículo. Dice, devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado. David había sido quebrantado por la mano de Dios. Tú y yo escogemos de qué forma queremos ser tratados por Dios, pero sugiero que escojas la misericordia de Dios. Y finalicemos con el versículo 10. Y aquí David hace una petición que creo que es algo que todos deberíamos pedir a Dios, porque aquí es donde está el gran cambio que David necesita y que también tú y yo necesitamos. Versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. ¡Qué bella petición! David reconoce que necesita ser un hombre nuevo. ¿Se acuerdan lo que Jesús le dijo a Nicodemo? Nicodemo, es necesario que para que tú veas el reino de Dios, debes nacer de nuevo. David reconoce que necesita ser un hombre nuevo, que necesita ser santificado, que necesita ser transformado por las manos de Dios. David no necesitaba una reparación de corazón. David necesitaba un corazón nuevo. Un corazón que ame a Dios y que guarde su palabra. David no requería de un cambio superficial, requería de un cambio de corazón, un corazón limpio. Este pecado es una consecuencia de la naturaleza caída que heredó de Adán. Por eso era necesario que tuviera un nuevo corazón. Mira, David no sería restaurado haciendo esfuerzos moralistas. No, es que ahora sí lo voy a hacer. David necesitaba nacer de nuevo. Tú y yo necesitamos nacer de nuevo. Tú y yo necesitamos un nuevo corazón, como pidió David. Y debiéramos hacer esta oración a Dios. Dios, crea en mí
crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. ¿Saben por qué? Porque este corazón, si no ha sido regenerado por Dios, va a seguir haciendo las mismas cosas, va a seguir siendo la misma persona. Pero si Dios crea un nuevo corazón, seremos nuevas criaturas, seremos nuevas personas, seremos nuevas vidas. Nosotros no podemos andar en las sendas de Dios con un corazón endurecido, engañado por el pecado. Por eso tú y yo necesitamos un nuevo corazón. Y esto es lo que el Evangelio de Jesucristo trae a la humanidad. El Evangelio amonesta al hombre que ha querido encubrir su pecado, que ha querido vivir sin Dios como David, para que vuelva a Dios. Dios le dio la espalda a su Hijo para que nosotros, al creer en Él, pudiéramos volver a Dios. Todos nosotros en alguna faceta de nuestra vida hemos sido como David, que queremos seguir nuestra senda como si no pasara nada, pero Dios sale a nuestro encuentro. Eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio llama a los pecadores para que vuelvan a Dios. El Evangelio les muestra el camino. El Evangelio les muestra al Cordero de Dios. El Evangelio les muestra la gracia derramada en la cruz del Calvario por aquel que murió por nosotros allí. Dios trató a su Hijo como un pecador para que al creer en Él pudiéramos ser tratados como hijos de Dios. Recuerda que al creer en el Evangelio somos hechos nuevas criaturas con un nuevo corazón. ¿Cuál es tu reacción al pecado? ¿Cómo te has sentido espiritualmente cuando has ocultado tu pecado? ¿Qué beneficios trae para ti la misericordia de Dios? Recuerda que la misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos por nuestro pecado. Si hoy te sientes culpable, ¿por qué no buscas la gracia abundante que Dios ofrece por medio de Jesús? Pide perdón a Dios. Él te lavará con la sangre de su Hijo. Pídele a Dios un nuevo corazón. Necesitamos ser nuevas criaturas. Vamos a orar. Dios mío, te damos gracias por esta palabra, Señor. Padre, perdónanos si hay pecado en nuestra vida, Señor. Perdónanos si hemos querido, aún siendo cristianos de confesión, si aún diciéndole a la gente que somos tus discípulos, Padre, hemos adoptado una vida que no te agrada. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Tal vez este sea el mensaje que algunos necesiten oír hoy para saber que Dios ha visto su camino y que lo está llamando al arrepentimiento. Señor, mil gracias por hablarnos hoy con tu palabra. Damos gracias a ti, Señor, porque hoy entendemos que necesitamos tu misericordia, porque en realidad no merecemos lo que tú das por nosotros, pero gracias por darnos misericordia. Necesitamos tu misericordia. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de mí, ten misericordia de cada uno de mis hermanos, Señor. Por favor, lávanos de nuestro pecado, lávanos de nuestras manchas, lávanos de nuestras ofensas, de nuestras infracciones a tu palabra que te han ofendido a ti, Señor. Lávanos con la sangre preciosa, santa y sin mancha de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Lávanos más y más de nuestro pecado, purifícanos, Señor. Hoy reconocemos nuestras rebeliones, reconocemos que en algún momento de nuestra vida hemos escogido darte la espalda, hemos escogido ir por sendas totalmente desagradables a ti, Señor. Perdónanos, Padre, perdónanos por haberte dado la espalda, por haber pensado engañosamente que sin ti realmente podemos vivir. Perdónanos si hemos querido engañarnos a nosotros mismos, queriendo escoger una senda en la cual tú no estás. Por favor, perdona nuestras muchas rebeliones, Señor. Perdónanos. Señor, gracias porque
también tú has permitido que perdamos el gozo de la salvación, que perdamos la alegría que viene de tu Espíritu. Señor, claro, eso ha sucedido porque hemos sido rebeldes. Por favor, hoy perdónanos y permite que hoy tu Espíritu pueda volver a estar en amistad con nosotros. Permite que nosotros podamos volvernos a ti y andar en comunión con tu Espíritu Santo. Que ese gozo, que esa verdadera alegría pueda estar en nuestras almas, Señor. Y Padre, danos hoy un corazón nuevo, te lo ruego. Danos hoy un nuevo corazón, Señor. Crea en nosotros, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de cada uno de nosotros, Señor. Renuévanos, haznos nuevas criaturas. Por favor, por tu poder y por tu gracia, haznos nacer de nuevo para vivir como a ti te agrada, para cumplir tu palabra, Señor. Te bendecimos y te alabamos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el único que hace este cambio en un corazón pecador. Te amamos, Señor, y guíanos hacia ti cada día de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, mil gracias por su tiempo, mil gracias por conectarse, mil gracias por poder compartir juntos esta meditación de la palabra del Señor. Recordemos que Dios está lleno de misericordia y de gracia, ¿verdad? Volvámonos a Él si en algún momento nos hemos apartado del Señor. Volvamos a Dios. Mis hermanos, una feliz noche. Espero ver a los jóvenes mañana a las 5:30 y el domingo nos vemos si Dios nos da vida y licencia. Un abrazo muy grande para todos y una feliz noche. Que descansen.